y algunos precios empiezan a bajar, como es el caso del aceite, que lo vimos por las nubes y ahora pues se nota un descenso, o eso es lo que cuenta el INE. Otra cosa es que lo notemos nosotros cuando vamos a comprar, Martina. Sí, un descenso significativo, se lo hemos venido contando, ahora queremos profundizar un poco más estos precios. El precio del aceite de oliva sigue bajando, pero sobre todo en origen. En el mercado mayorista se mide por kilos y hoy se puede comprar a 4,04 euros el kilo. Recordamos que hace más de un año, en enero del año pasado, estaba a 8,95. Pero esto no se traslada de forma directa, tan rápida, al supermercado. Hoy la botella de aceite virgen extra más barata que hemos encontrado cuesta 5,80, de una marca blanca. Las primeras marcas rondan los 7-8 euros, pero hace más de un año, en enero del año pasado, el aceite de oliva virgen extra estaba en 12 euros. Estos son datos, Miriam, del Observatorio de Precios del Aceite de Oliva, donde Andalucía tiene muchísimo peso, entonces queremos saber cuál es la situación en Aragón. Para eso contactamos ahora en directo con Juan Baseda, él es técnico del aceite de oliva del Bajo Aragón. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días. Comentábamos que estos datos son generales de España, Andalucía tiene mucho peso. ¿Cómo está ahora mismo la situación en el Bajo Aragón? Si vamos hasta allí, ¿por cuánto podemos comprar un litro de aceite de oliva virgen extra, Juan? Como muy bien ha dicho antes, pues ha caído el precio el último año aproximadamente entre un 25 y un 30%. Hoy en día podríamos encontrar aceites a 7 euros el litro o 7 y pico, ¿no? En ese aspecto es la caída que ha habido y es más o menos el precio que se tiene en el Bajo Aragón. Pero tenemos que distinguir, hay que tener muy en cuenta, que también lo ha comentado, el precio en origen, el Pol Red que se llama, que esto es que una empresa que quiera envasar un aceite compra una cuba en kilos, 25.000 kilos por ejemplo, y tiene ese precio, pero luego hay que poner su margen, envasarlo, etiquetarlo, distribuirlo. Entonces ese precio que ha dicho, pues hay que incrementarlo muchísimo. Y también hay que tener en cuenta de que no es lo mismo el aceite del Bajo Aragón o del norte de España que el del sur. Hoy en día el aceite del sur está mucho más barato que el aceite del norte. Aquí, como es un año que tampoco tenemos tanto aceite, el precio, a pesar de que ha caído, pues se ha mantenido en esos 7 euros y pico que hemos comentado. Y a lo largo del año, pues nadie sabe lo que va a pasar, pero creemos que se mantendrá en este precio más o menos. 7 euros en el Bajo Aragón, pero haciendo esa comparativa de España le quería preguntar la diferencia entre los 4 euros en origen con los 5,80. Hay una diferencia de casi 2 euros. ¿Lo ve justificado en esto que nos acaba de explicar del embalaje, el etiquetado? ¿Está justificado? ¿Vería compensado este precio? Sí, por supuesto, porque está hablando de marcas blancas, pues que envasan millones de litros por semana y entonces, pues claro, los costes son más bajos, ¿no? En ese aspecto sí que está compensado, ¿no? Lo que pasa es que en el Bajo Aragón también tenemos que tener en cuenta que al no haber habido una gran cosecha, pues tampoco tenemos tanto aceite, ¿no? Como ya he dicho antes, tenemos que distinguir perfectamente el aceite y las variedades del norte de España, nuestro empelce, nuestro arbequino, ¿no? Y las del sur, que es el picual, ojiblanco. Entonces son dos mundos muy diferentes, ¿no? En todos los aspectos, organolépticamente, sensorialmente y en precio, por supuesto. Entonces la sensación que tenemos un poco los consumidores, que esa diferencia de precios se queda por el camino, está justificada, bajo su punto de vista. Sí, por supuesto. Por supuesto, ya lo digo yo, que en ese aspecto el precio en origen y luego todo el proceso que necesites aceite para envasar. Pero como he dicho antes, ese precio en origen, ese aceite casi todo será del sur de España. Será de la variedad picual, picudo o blanco. No será de variedades del norte de España. Nosotros pocas cubas vamos a vender de 25.000 litros nosotros este año. Prácticamente todo lo que tengamos lo vamos a envasar al detalle. Precisamente por la cosecha en el Bajo Aragón le quería preguntar, porque los grandes titulares son que la cosecha de aceite en España ha sido mejor, pero en el Bajo Aragón, ¿cómo ha sido la cosecha? Pues depende de las comarcas.
pero por ejemplo el Matarraña el año pasado tuvo cosecha récord histórico, se le alinearon todos los astros, la verdad es que fue un gran año, hubo mucho aceite, el precio era bueno, y este año pues la becería ha hecho su efecto y este año prácticamente hay muy poco aceite, muy poco aceite. En las demás comarcas, en esta regadía podríamos estar hablando de media cosecha, ¿no? Pero bueno, con lo que está lloviendo esperamos que el año que viene haya mejor cosecha. Pues Juan Baseda, de la Denominación de Origen de Bajo Aragón, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes y buenos días. Bueno, pues Miriam, parece que está justificada esa diferencia de precio. Estamos pagando un precio justo en el supermercado. Bueno, pues es mejor que sea así, ¿no? Que no nos estén engañando. Gracias, Martina. ¿Mónica? Uy, no sé yo. La cara que nos vemos Juan y yo. Sí, la cara ha sido relevante. Notando ese descenso. A ver, yo tampoco lo sé. La impresión que tengo es que al final cuando la cosecha es mala y sube el precio en origen, te suben el mismo precio en origen en los lineales, y cuando la cosecha es buena, baja el precio en origen, no te bajan en la misma proporción el precio en los lineales. Esa gráfica que nos ha mostrado antes. Entonces, claro, al final yo creo que el perjudicado siempre es el consumidor, que los consumidores deseamos además que tengan una excelente cosecha, todos los agricultores, ¿no? Para ver si así se nota algo, pero yo creo que se queda demasiado demasiado coste por el camino. Me parece que sigue siendo necesario revisar la cadena alimentaria, volver a poner todos los filtros posibles y que de verdad haya inspecciones desde los departamentos de consumo para ver si de verdad los alimentos se están vendiendo al precio que se tienen que vender o no. Sí, porque es que el precio del IVA, por poco que lo bajen, seguirá estando muy caro. Y de hecho... A ver, es verdad que no está a los 14 euros a los que ha llegado a estar la botella, el litro de aceite de oliva, eso ya era sobredimensionado. Yo me habéis escuchado aquí decir muchas veces lo de en Bruselas cuesta mucho menos. Ahora, el próximo día que vaya a Bruselas voy a ver si sí que se ha repercutido esa bajada de la cosecha o no, porque tengo una especial fijación con los precios del aceite español en los supermercados de fuera de España por la diferencia abismal que hay. Coincido con Mónica, es decir, debería haber más inspecciones y debería haber un control más férreo de la traslación de los precios digamos, de la producción a lo que realmente se vende, sobre todo cuando hemos estado en esta época en la que había cierta flexibilidad o cierta ayuda por parte del gobierno con bajadas del IVA, para mitigar el precio de la cesta de la compra, en la que no hemos visto realmente cómo esa bajada del IVA muchas veces se trasladaba al precio final de la botella del aceite, que recordemos, sigue siendo un elemento esencial de cualquier cocina y más en nuestra dieta. Juan. Ya que Joan es tan aficionado a Bruselas, pues hay un ejemplo que creo que te servirá. El Banco Central Europeo pone el tipo de interés del dinero, lo fija. ¿Y qué pasa con el sistema financiero? Pues que los depósitos no los remuneran acorde a esa subida o a esa bajada. Si el precio del dinero sube, ellos se esperan prudentemente y juegan con eso. Yo creo que aquí está pasando un poco en la cadena de distribución exactamente eso, porque estamos viendo una diferencia que no es ni medio normal. Entonces, bueno, pues se podrá justificar que en marcas blancas, pues el envasado, el etiquetado, todas estas cosas puedan tener, y también un margen, lógicamente, que también tiene que tener el comercio. Pero de ahí a lo que hemos visto en esa gráfica y lo que estamos viendo, pues yo creo que el que tenga ojos que lo vea, ¿no?